Pues muy buenos días, estimados mis amigos. Aquí estamos con el compromiso sabatino. El anterior sábado no pudimos acudir dado que estuvimos en un evento de Eric, en el cual pues habló de la semiología de la vida y de la muerte, un tema muy interesante que pues a veces lo común queremos evadir un poco. La muerte no nos es muy agradable, desde luego, pues es evidente. Sin embargo, pues los mexicanos tenemos una forma muy específica de ver la muerte, Sí, de entenderla, aunque no la entendemos al final, pero cuando menos yo pienso que es como una muleta que nos ayuda a transitar de esta vida a la otra. Nadie sabe qué hay más allá. Hay gente que dice que ha regresado y nos plantea sus experiencias, pero sin embargo, pues todavía eso es difícil de creer. Si quieres dar una pequeña explicación de ese tema antes de que entremos al tópico de hoy, que va a ser el Plan México. sí, bueno, estamos aquí estableciendo este fin de ciclo donde culminamos una currícula de cursos intermedios en esta trayectoria curricular de los cursos de semiología de la vida cotidiana, abordando esta temática que es parte de la vida cotidiana. La muerte no es algo que está fuera de la vida, la muerte es algo que nos acompaña y que está en este proceso continuo de nuestra trayectoria. Vamos perdiendo muchas cosas y tenemos que ser conscientes de lo que vamos perdiendo y al punto cómo vamos ganando, porque vamos dando un paso más que nos acerca a la muerte, pero al mismo tiempo vamos ganando la vida que es rica de una sola manera, la vida que es rica en experiencias, eso es lo que vamos ganando y por eso tenemos que ser conscientes en cómo vamos a elaborar una experiencia para llevarnos esa riqueza. No está en las cosas materiales, no está en los objetos, nuestra calidad de vida estriba en nuestros vínculos de relación con todo lo que constituye nuestra vida cotidiana. Tenemos vínculos de relación con objetos, con lugares, con personas, con animales, y eso lo vamos perdiendo. De pronto tiene una temporalidad y lo vamos guardando en nosotros. ¿Qué tipo de memoria vamos a evocar con todas las experiencias que nos han sucedido? Porque ahí estriba también en cómo las personas de pronto están inmersas en una cosmovisión del sufrimiento. Y entonces tenemos que comprender que siempre podemos encontrar nuevas perspectivas internas que nos hacen poder trascender, encontrar nuestro potencial y nuestra capacidad para poder trascender esta cultura del sufrimiento tan dañina que ha lastimado a mucha humanidad. Y bueno, es muy interesante porque, pues, digamos, no es exactamente de que tengamos que saber qué pasa después de la muerte, sino aquí, en vida, la gente que queda, los deudos, Sí, que luego sufren pues por el apego que han tenido con, exacto. ya sea con cosas, como dices tú, con animales, con personas y más con sus seres queridos, que pues a veces no se sabe cómo transitar de ese, cómo salir de ese dolor. Que es evidente que sí, pues es natural que se tenga, pero muchas veces también falta de comprensión de uno mismo, de hasta dónde debemos nosotros como personas, pues seguir caminando, porque seguimos aquí. Y hay, en extremos hay gente que se muere a poco tiempo de que se muere un ser querido, por ejemplo, entre esposos, es muy lógico que se sufra a veces más de la cuenta, o se muere un Sí, hijo. está viendo la historia de Christopher Reeve, cómo tiene este accidente que lo deja parapléjico Sí, y su esposa se entrega en cuerpo y alma a estar con él sí, y a los 18 meses de que fallece ella. ella también. Sí, pues es que ese es el apego que no se sabe manejar, precisamente dicho con respeto, porque pues es una decisión personal al final, cada quien lo va a tomar como más le acomode, pero hay gente que pues se siente sola, se siente vacía. Yo he platicado con gente enferma, por ejemplo, gente cercana, y donde dicen, oye, ya estoy fastidiado, ya me quiero morir, ya no quiero estar aquí. Sufren,
quién sabe qué sientan, pero ya no quieren, ya no tienen apego ni siquiera a su propia vida. Y entonces la gente que los rodea no entiende ni comprende ni acepta a veces que el otro ya se quiere retirar. Y ahí tenemos los problemas de la eutanasia, de la Sí, muerte asistida, que son problemas que luego trascienden a lo jurídico, así es. aparte de lo humanista o lo humanitario, Exacto. ¿verdad? También, fíjate que eso no lo habíamos comentado, pero hay, digamos, son situaciones reales de la vida que obligan al derecho a irse transformando, a ir Sí, tomando en cuenta esas así cosas, es. porque el que sufre mucho dice, bueno, ¿yo para qué quiero vivir? Ya mi calidad de vida no es la que yo quiero y me quiero retirar. Fíjate, es muy complicado eso, pero finalmente es una decisión personal. Exactamente. Y siempre son las creencias personales las que hay que respetar. Sí, Pero nos han impuesto también una cultura de creencia sí, encima de toda la sociedad que de pronto nos obliga a tener que respetar esos parámetros. así es. Y luego, todo, como dices tú, está la idea de las creencias, porque pues hay gente que piensa que se va a ir al infierno, por ejemplo, Sí, entonces sufre demasiado su agonía en esa inseguridad, qué va a pasar, a dónde voy, qué va a suceder, ¿verdad? Y todo eso pues parece fácil decirlo, pero es un tema muy complicado. Bueno, estimados amigos, pues vamos a entrar al tópico de hoy. En otra ocasión, si Eric acepta y nos permite, vamos a tratar este tema con más profundidad, pero el día de hoy tenemos, como siempre, las situaciones, los hechos nos marcan para estar comentando, para estar opinando, y sí, tenemos hoy lo que hemos estado, pues, con insistencia mencionando, el asunto de los aranceles, el asunto de la política de Mr. Trump, el asunto de la reacción o las estrategias, sean buenas o malas, del gobierno federal, sí, cuál es la postura de la 4T, si en realidad se contradicen. Hay muchos factores que analizar. exacto. Lo que sí llama la atención es que Trump, de momento, no es una cosa definitiva, de momento nos sigue dejando, como dicen popularmente, en ascuas, porque no aplica aparentemente los aranceles a algunos productos. Por otro lado dice que sí. Se hablaba de que se había implementado el 25% para el acero no me acuerdo el otro metal, pero eran el aluminio. Sí, Y entonces ahora el temor era que todo eso trascendiera y afectara al comercio automotriz, por ejemplo, a la fabricación de refacciones, a la armazón o armadura de los automóviles, en fin, una serie de efectos dominó un manotazo que da Trump en esa forma tan característica de él, de pues dar órdenes, ¿verdad? Prácticamente, pensando que tiene todavía el poder, el imperio añejo de los Estados Unidos, que eso está en duda, pero que él quiere volver, fíjate, extrañamente, en la 4T quiere salir del pasado, aunque vive de él, y Trump quiere volver al pasado, a esa hegemonía ancestral de los Estados Unidos, donde tuvo sus momentos muy álgidos, ajá, ¿verdad? Pero que ahora en la vida actual ya no es esa fuerza, ya esa fuerza se dividió porque hay otros imperios, está Rusia, está China, que pues ellos están expectantes hasta cierto punto, pero no van a permitir que Trump les coma el mandado ni les gane territorios comerciales. Es una lucha que viene después en la famosa Guerra Fría, ahí se empieza a gestar esto, con la amenaza de las armas, de las bombas nucleares, sí, pero que ahora es una guerra comercial, fíjate, sí, ahora la guerra es comercial. Entonces, nosotros como simples mortales, pues estamos en medio de esa lucha, sí, no tenemos ninguna decisión, ningún poder para cambiar esas estrategias, nos tratamos de defender, estamos en un techo de cristal, como se dice ahora, pero claro, esos son, no sé tú qué opinas, pero es una forma de la 4T de decir, estamos cumpliendo, miren, no nos metieron los famosos aranceles, estamos triunfando, ¿verdad? Esa es una óptica un poco infantil, pero pues es la política que se está manejando, del sentimiento, de decir, hay, no sé si sea correcto, pero es una política psicológica.
donde a todos nos tienen azorrillados. Si se mueven, los vamos a perjudicar. Pero mira, si estás ahí sentado sin moverte, estamos ganando. Así parece ser el panorama. Sí. Y ahora, pues hay, desde antes de esta crisis, ya había una propuesta para una economía nacional, para que mejorara. Hay unos puntos que el presidente de México pues ha planteado desde hace tiempo, casi iniciando su mandato, pero pues Y lo relanza ahora. y lo vuelve a remasterizar, como dicen, Sí. ahora actualmente. Claro, pues lo moldea, lo maquilla como una reacción, más que como un plan definido, como una reacción a lo que está haciendo Trump. Exactamente. Queda como una bandera propagandística nuevamente este relanzamiento. Y además ahí apuntan no cosas verdaderamente innovadoras. Es el mismo discurso que ha venido planteando el propio López Obrador desde campaña para resolver el tema de la crisis económica, para resolver el tema de la crisis económica también cuando se suscita la pandemia. No vamos a detener la obra pública, vamos a impulsar la obra por la infraestructura, vamos a continuar con los programas sociales y entonces todo eso, pues ese mismo discurso, esa misma propaganda de este partido político en el gobierno es lo que supuestamente le viene a sembrar esperanzas al pueblo mexicano para que no tenga temor ante cualquier situación de crisis económica a partir, bueno, de esta medida arancelaria en el mundo que establece Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica para todas sus importaciones. Impone una medida arancelaria del 10% y para otros países, de una forma... Anda al 40 y tantos. Sí, exacto. Casos. Una forma drástica. Por ejemplo, Taiwán. Lo tremenda, exactamente. Y ahora dicen, bueno, México no padece tanto, ¿no? Porque lo blinda el Tratado de Libre Comercio. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, con este Tratado de Libre Comercio se blinda de alguna forma la economía de México, pero todo aquello que no esté establecido dentro del Tratado de Libre Comercio sí va a sufrir los 25%. Sí. En la medida arancelaria. Es lo que no dicen. Bueno, y Claudia Sheinbaum supuestamente relanza el Plan México para decirle a los mexicanos que entonces nos espera lo mejor. Fíjate, ante una situación de crisis económica mundial, ella dice que a los mexicanos nos va a ir mejor frente a esta situación. O sea, nos vino, como dijo López Obrador, como anillo al dedo. Sí. Bueno, eso es una falacia. Mira, generalmente cuando hay una situación de crisis económica, el rico es el que aprovecha esa crisis. Bueno. En un ejemplo muy burdo, compra más barato, porque el que está pobre necesita dinero, necesita ingreso y vende a como le paguen. Entonces, ese es el fondo, creo yo, no sé tú qué opines, pero que Sheinbaum está vendiendo México. No sabemos abajo de la mesa qué está ofreciendo, a qué se comprometió. Obviamente que la superficie es el crimen, que sí es un lado positivo, hay que verlo, que no es por decisión del gobierno federal, sino por presión de Trump. Sí. Porque a Trump pues es su bandera de campaña, ya declaró terroristas a esas organizaciones criminales, que no han tan equivocado, porque sí producen terror. Eso es verdad. Exacto. Nada más que, claro, la definición política no encaja al 100% porque el terrorista es alguien que busca algo político. ¿Verdad? Y bueno, estos tipos se han apoderado de partidos políticos en México, de instituciones. Y no lo han hecho de manera abierta, pero lo han hecho. Y esa es la amenaza que han advertido grandes especialistas con esto de ahora que el Poder Judicial sea electo supuestamente democráticamente y quién maneja. No, pues ya salieron por ahí. Maneja los acarreados. Ahí salió por ahí unos candidatos, que debe haber más, pero han salido 2 o 3 que trabajaban para el crimen organizado. Y ahora quieren ser jueces. Bueno, ahí está lo que habían advertido. Sí. Y son los que más... Ese es el gran temor que el propio embajador de Estados Unidos en México dijo no ya es lo manifestó. Sí, exacto. Ahora fíjate, toda esa gente, ¿de dónde saca el dinero para esas propagandas? También hay que analizarlo.
no es exactamente de No, bueno, y presupuesto. también estamos viendo casos lamentables de funcionarios públicos. Sí. Estaba prohibido tener afinidad partidista, estaba prohibido ser funcionario público en turno, y hoy tenemos presidentes municipales que están lucrando con eso, y no solamente con el poder, con el albal de un ayuntamiento, sino que tienen estas conexiones partidarias con socios, aliados y familiares que hoy están ahí presidiendo un congreso local, que están en el Senado, y entonces con esa jactancia del poder y que tienen a la comadre y a la amiga también en el Congreso Federal, pues dan por cantado de que van a entrar al Poder Judicial y que no van a tener ningún impedimento. Lamentablemente, frente a estos casos de corrupción y de impunidad, estamos, porque está viciado el proceso. Sí, ya lo estamos viendo. Sí. Sí, mira, yo incursioné cuando inició el proceso, Sí. precisamente no para contender, pues no me interesaba eso, sino para saber cómo se estaba desarrollando el procedimiento, el proceso. Ajá. No, un asco, totalmente. Me retiré a la primera, ¿no? Desde luego. Y los contendientes deberían alzar la voz. Sí, pero está muy arreglado para que... Para salirse con la suya mismo. Fíjate que sin querer, bueno, pues nos vamos a temas de más profundidad, como es la división de los poderes. Está desapareciendo, aunque nunca ha existido al 100%, sí, pero porque siempre ha habido dependencia, obediencia, sí, así es, genuflexión, exacto, agachismo, como le quieras mencionar, de los dos otros poderes al Ejecutivo. Pero sin embargo ahora se va a sumar de manera más abierta, de manera más burda, el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo está poniendo las reglas para que se forme el Poder Judicial, que ya los teóricos o los críticos de fondo dicen, no, pues es que no es un poder. En realidad no es un poder, es una falange del Poder Ejecutivo, y tienen razón. Y no es un asunto de México, en todo el mundo sucede. Montesquieu, pues bueno, desde la Revolución Francesa propuso esa idea democrática en ese momento revolucionaria, sí, pero ya ha dejado de funcionar. Sí, como la democracia, como hemos platicado, incluso tras bambalinas, no hay una democracia más que simulada. Exacto. Estamos en la simulación. Por eso, estimados amigos, en algunas otras colaboraciones, yo he mencionado que este asunto de la política de Trump, lo llamo yo el baile del Potomac. Si tú que has estado conviviendo en Estados Unidos con personas, el baile del Potomac es una simulación, es un baile de máscaras que el público norteamericano tomó como ejemplo de la política correcta, entre comillas. Exacto. O sea, tú pórtate bien, haz que las cosas se den bien, aunque estés trabajando mal. Estás en una simulación, y eso es lo que hace Trump. Eso lo maneja a la perfección. Él sería un excelente jugador de póker. Sí, no, claro. ¿Verdad? Bueno, él maneja casinos. Bueno, fíjate. Entonces de ahí es su estrategia. Y si no sabes jugar, pues te va a ganar. Él es un negociador. Sí, nato. Y ha caído, se ha levantado gracias a esa habilidad, porque sí tiene esa habilidad. Pues sí, tiene. Tenemos que reconocer. Exacto. Entonces, si no sabes jugar ese juego, pues entonces vas a perder. El otro no te ha mostrado realmente cuáles son las cartas. No. Es un póker cerrado, pero te amenaza, no, mira, pues traigo los ases acá. Sí. Y, ¿verdad? Y entonces si le crees, pues ya vas a caer. Fíjate que también hay otra situación, estimados amigos. En la política que estamos viviendo en realidad no hay nada nuevo. Si ustedes se acuerdan... Pues este plan se asemeja mucho a lo que presentó en su momento López Portillo, ¿no? Sí, y Echeverría, también Echeverría hablaba, acuérdate que también incluso de la Madrid, todos ellos eran demagogos profesionales, hablaban de que había que lograr la autosuficiencia. Ajá. Y hablaban del agro y de todo. Lo mismo. Bueno, es la misma cosa, es la misma gata nomás revolcada. Así es. Entonces, yo odio al PRI, pero venga lo del PRI. Entonces, son las incongruencias que no logramos asimilar. Exacto. Aunque las podemos entender porque es un juego de poder simplemente. Sí. Pero lo bueno es esos planes, fíjate que no eran tan malos. Ajá. Lo que sucede que eran ficticios. Sí. Y se caen precisamente con el Tratado de Libre Comercio. Llega Salinas de Gortari, critiquémoslo o no,
pero llega a romper, a poner un paradigma económico. En el fondo es un reconocimiento. Mira, nosotros dependemos. Hoy resuena y es esa medida de Salinas sí, lo que hoy está protegiendo a México frente a esas medidas arancelarias. Así es. Por eso va yo a decirte que él, no, mira, no quiero meterme en una discusión ideológica, sin embargo, él tuvo una visión pragmática, tecnócrata, si lo quieres decir. De la economía. De la economía. Dice, mira, dependemos, pues vamos a de una vez a centrar unas normas. Sí. Para no estar estamos menos desprotegidos así. Exacto. Aunque no sea una, digamos, si tú fueras ya crecido de izquierda recalcitrante, dirás, no, ¿cómo que Estados Unidos y que la bota y que el gendarme del mundo? Pues sí, mira, pero... Bueno, eso es el neoliberalismo que tanto criticaron y hoy es lo que defienden y hoy es lo que nos ha permitido sobrevivir. Así es. Fíjate la contradicción. Exacto. Y Donald Trump está haciendo esto evidentemente porque hay una situación crítica en las finanzas de Estados Unidos de Norteamérica. Implementa esto y tiene que ver pues con el nearshoring. Sí. Pero es el nearshoring que le conviene a Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Para entonces él mantener el eje articulador en esta región del norte, en el continente americano, en esta nueva dinámica comercial que está ocurriendo, y entonces Estados Unidos va a establecer el eje articulador, pero para beneficio de su proteccionismo económico e impulsar su economía, que es la dominante y la hegemónica, con Canadá y con México. Y por supuesto, ahí vendrán entonces mejores precios competitivos para el usuario canadiense o mexicano, pero en función de los productos que está generando Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso esas medidas arancelarias va a poner en desventaja competitiva en esta región el consumo del mexicano y del canadiense frente a lo que pueda ofrecer un japonés. Ahora dirían, no, México va a tener toda la libertad para hacer negociaciones con otros países. No, porque también rompe el tratado. Exactamente. Sí, es de fácil. Así es. ¿Quién tiene el mando? Sí. Estados Unidos en todo para poder él marcar la directriz de... Es un tratado. ¿Cómo van a manejar a modo exactamente. De la conveniencia de Estados Unidos. Entonces vamos a establecer una economía regional, pero con mis condiciones. Así es. Con mis criterios. Y hasta donde le convenga. Porque mira, el tratado siempre ha sido eso. Y eso es un signo además de que estamos entrando en una recesión, que los empresarios tienen que cuidar la liquidez y Claudia Sheinbaum dice que nos van a rescatar porque van a fomentar con la iniciativa privada en México la inversión. Bueno, ¿qué vas a producir? ¿Qué seguridad, no? ¿Y qué seguridad tenemos los empresarios para invertir en nuestras comunidades cuando no hay seguridad pública? Claro. Si no hay seguridad pública, no puede haber inversión y mucho menos vas a motivar que haya confianza de los extranjeros para invertir aquí. Entonces... Mira, una de las reacciones que puede haber, y que no es descabellado decirlo, es que el narcotráfico, el crimen organizado, que es un crimen empresarial, sí, porque es toda una empresa complicada, no creas que es nomás de vender la droga, ajá, sino el blanqueo del capital es uno de los sistemas más complicados sí, que existen, ajá, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que el narcotraficante va a decir, bueno, pues ahora voy a convertir en inversionista, sí, voy a legalizar mi situación y voy a ver, presidenta, pues aquí están tantos miles de millones de dólares, ¿no los quieres? Para tus planes, para tu país, para dar trabajo. Fíjate el peligro en el que estamos y que eso poco se ve. Desde luego que si tú te acuerdas y que has estudiado y que has leído la historia política, pues digamos en los años 70, todavía antes de que entrara Echeverría, México estaba considerado como uno de los productores más importantes de maíz en el mundo. Así es. Y ese maíz que siempre ha sido tradicionalmente, no discutamos si es alimento o no lo es, sino es una tradición, ajá, del mexicano, bueno, que se traduce simplemente en las tortillas, ya no digan otra cosa. La cuarta T lo tomó de bandera, sin maíz no hay país. Así es. Y entonces comprando el maíz transgénico, ajá, comprando el maíz de Rusia, de China, etcétera,
Y aquí ya no había maíz, y si lo había estaba muy caro. Para comprar, pero para vender muy barato. Sí. ¿Dónde vas a pensar que un kilo de maíz a 2 pesos? Pues no sacabas los gastos tú como agricultor. Pues, oye, mejor lo regalo, se lo doy a los animales, ¿verdad? Fíjate la loquera de la economía. Eso fue un defecto del TEMEC o del Telecán en aquel momento. Sí. Eso fue un error. Es decir, porque ahí también, como dices bien tú, Estados Unidos nos impone, no, mira, yo produzco maíz, cómpramelo. Y entonces tu maíz no vale, el mío sí. Y empezamos a comer tortillas amarillas, porque ese maíz es para los puercos, el que nos dan, el que nos venden. Sí. El maíz blanco, aquel tan sabroso, tan nutritivo que hacían las tortillas de nuestra gente, ya no se ve. Es más, es raro si lo ves, y hasta lo exaltas. Ah, mira estas tortillas. Dijeron que esa era una tragedia con Estados Unidos, que ellos se llevaban nuestro petróleo, Sí, lo refinaban y nos los vendían. sí, Y entonces que por eso iban a poner la refinería de Dos Bocas, Sí. que no funciona. no funciona. Y que no ha habido avances en Pemex. Por eso te digo yo que son, en realidad, en el fondo pueden ser buenos planes, Y hoy cargamos gasolinas pero son en falacias. sus gasolineras. Claro. De ellos. Por eso, mira, el precio, ese es otro El engaño. Grupo Rockefeller. Sí, es otro engaño tremendo decir, vamos a bajar el precio de la gasolina. ¿Cómo? Pues tienes que controlar el dólar. Si tú no controlas el dólar, que no lo van a controlar, es una ficción. No, es que el peso ganó y que está ganando terreno. No es cierto eso. Todo eso es del dólar, y eso es un efecto internacional incluso. Bueno, no se nos debe olvidar que con López Obrador no hubo crecimiento económico. López Obrador prometió que íbamos a crecer del 4 al 6% anual. Pues nos fuimos abajo. No crecimos. Estamos en el 1. Y con la pandemia llegó el decrecimiento. Y con Claudia Sheinbaum no hay. Y a eso, además, resonando a la par de la violencia, de la tragedia en lo que resultó, pues, la presidencia de López Obrador teniendo el sexenio más violento en la historia. Y que hoy eso no se ha detenido, que hoy eso no se ha parado y que no se ha obtenido a estos tiempos la gobernanza del Estado de Derecho. Y bueno, y tenemos este ejercicio ahora de la elección de jueces y magistrados en el Poder Judicial, donde estamos viendo estos perfiles que realmente son una tragedia para la política nacional, que vienen de todos estos ejercicios que están violando los propios estatutos y las normas para este ejercicio. Y es lamentable no estar escuchando voces que estén verdaderamente apuntando a estas corruptelas y a estas incongruencias que estamos viendo en el ejercicio de elección. Y estás olvidando la refinería que compraron en Texas. Así es, Deer Park. ¿Para qué sirvió? Yo creo que estaba esa empresa quebrada. Así es. Y no hay producción de gasolina. Y gasolina. Ahora es una empresa que está allá. Pues sí, está allá. En Estados Unidos. Unidos. Te cuesta $, sigue siendo la misma cosa. Sí, pero... ¿No sería de Bush esa empresa? Pero no critiquen al hijo que estaba ahí viviendo en, a expensas en de una ese casa negocio. de un contratista, Sí. ¿no? Sí. De Pemex, Sí. del extranjero. A lo mejor eso fue la decisión de comprar esa empresa. Pues sí, puede ser, Sí, claro. Una empresa. Ajá. Bueno, mira, alguna gente que todavía cree en la esperanza, donde ponen a sus cuates y familiares. que cree todavía en la esperanza, que no ha analizado que la esperanza nomás es una expectativa, no es una realidad. Ahora, ¿Qué es lo que están pensando? Que a lo mejor se negoció la aprehensión de grandes capos políticos. Sí. Y entonces hay gente que sueña, ahora sí van a atrapar a López Obrador, ahora sí se lo van a llevar. Pues sí. ¿Sería capaz esta presidenta de tener ese talento? Porque se quita una piedrota del zapato. Bueno, lo que acaba de hacer con Plan México es ratificar que está siguiendo el guión de López Obrador y que está haciendo lo que... Es la mayor expresión de que él le dijo que hacer. Esos son los hechos, sí. Esa es la política y ese es el manejo que hace López Obrador. Va a seguir impune entonces. Y ella lo está haciendo porque alguien le está diciendo. Claro, pues es protección también. Aunque no se sepa sepa dónde está. Es un signo muy evidente. Pues. Lo andan siguiendo los ¿cómo se llaman? Los drones. A ver si lo hayan. Ajá. Muy bien. Pues miren, no es novedoso todo esto como estamos apuntando. Ya existe, nunca se ha realizado.
Yo creo que tampoco se va a lograr en este Bueno, sexenio. yo te quiero decir que Altagracia Gómez, que es una aliada del sector privado, con Claudia Sheinbaum para articular esfuerzos con la iniciativa privada, que ella es vocera ahí de la sinergia supuestamente que está ocurriendo entre el sector industrial privado y el gobierno federal para poder llevar a cabo el desarrollo económico que requiere México a nivel regional, cerrar las brechas de desigualdad, marcar nuevos corredores industriales, dar una nueva dinámica económica que lleve a la gran oportunidad de que México salte a convertirse en una de las 10 potencias económicas del mundo. ¿Se puede lograr? Hay esperanzas de que sí puede suceder en realidad, pero Estados Unidos de Norteamérica, ahorita que se llama mucho acerca de que están estableciendo una guerra comercial, ellos no tienen que ganar ninguna guerra, ellos simplemente tienen que perturbar a un país para que de pronto ellos se autoagredan, se desarticulen y no acaben siendo ninguna amenaza ni pongan en tela de juicio ningún interés de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso ha venido sucediendo con México. Estados Unidos de Norteamérica tiene una muy buena lectura de qué hacer con México y ellos están haciendo lo conducente. No son ocurrencias de un día para otro de Donald Trump. Hay un plan de ejecución y por supuesto lo están llevando a cabo para beneficiar su proteccionismo, impulsar su economía y por supuesto fomentar el consumo en beneficio de sus productos y de sus servicios. Pero lo que dice Altagracia Gómez es no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza evidentemente para salvaguardar pues esta mística electoral en beneficio del partido hegemónico en el gobierno. No pierdan la esperanza porque ya pasamos muchas crisis económicas como las de los 60, 70 y la del 94. El mexicano aguanta. Ajá, ustedes aguanten, pero realmente eso es una infamia, claro, que te lo diga el Estado mexicano, cuando en esas crisis se ha perdido patrimonio, sí, se ha inhibido el emprendimiento, se ha inhibido el crecimiento y el desarrollo, y el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, más bien ha sido un factor clave y un aliado de esas crisis. Fíjate ese famoso tigre que no había que despertar, que decía López Obrador en forma burlesca. Ajá, ¿verdad? Así es. Pues fíjate, si analizamos, digamos, de los años 50 para acá, para no irnos tan lejos, es cuando México empieza a tener algo de desarrollo, cuando se empieza a modernizar, y ahí va creciendo, si tú quieres, de esa manera lenta y siempre bajo la bota de los Estados Unidos. Sin embargo, había más oportunidad de desarrollo, había mejor, ¿cómo te podría decir? Los ingresos que se tenían, aunque eran pocos, se rendían más el dinero. Sí. Las amas de casa podían comprar más cosas, había control de precios, lo que tú quieras, había también los famosos canastas de los productos básicos, todo eso es una forma de controlar la economía, de no dejarla suelta. Pero íbamos caminando, decía, después llega Echeverría y dice, pues somos del tercer mundo, pero vamos a ir al primer mundo. Así. Lo cual no era una cosa descabellada. No, sin embargo era demagogia. Porque pasó lo contrario. ¿Qué empezó a hacer Echeverría? A detener ese desarrollo, a detener ese progreso. Exacto. Y luego llega Salinas y le da la última estocada a ese sistema y dice, mira, tenemos muchas empresas estatales, es un robadero, mucha corrupción, sin mencionar a su hermano con la CONASUPO, pero esto está mermando el desarrollo. Desde una idea no era error, ¿eh? Ajá. El problema es que no se realiza. Volvemos al mismo punto de siempre, no se realiza. Ajá. Hace mucho tiempo discutí con una persona del Seguro Social, me presentó incluso el manual de trabajo, y me quedé sorprendido. Sí. Oye, si esto funciona, no necesitan ni jefes, es una maquinaria que funciona sola, pues sí, dice, pero llega alguien y desatornilla un engranaje y ya se acabó. Ajá. Y esa es la historia mexicana de la política. Entonces ahora nos vuelven a dormir o pretender dormir, nos presentan las mismas soluciones, las mismas estrategias. ¿Y qué le pasa a este pueblo? O sea, tiene memoria de corto plazo. Hombre, es terrible. No recordamos lo que hemos vivido, lo que hemos padecido. Y nos ha golpeado, le besamos la mano. Eso es terrible, ¿eh? Entonces,
precisamente una de las ideas de estos programas, pues es que la gente reflexione, que la gente, no quiero decirlo de esa manera, pero que despierte, Sí, que no se vea engañada. Y mira, por ejemplo, si bajamos las cosas a Celaya, tenemos aquí una crisis muy tremenda de inseguridad pública y sí, privada también, así es. donde llega al colmo de que ya se están contradiciendo cada vez más ese secretario de Seguridad Ciudadana, que es para mí un inepto, y el presidente municipal. El presidente dice una cosa, y este señor llega y dice otra. Ahora da a entender que él depende de Harfuch. Fíjate qué estupidez, cuando el mando es municipal, cuando el comandante supremo es el presidente municipal, Ajá, fíjate. y entonces ya se lo está pasando, lo está haciendo menos. No, pues yo dependo, porque están diciendo, mira, los robos de automóviles ahorita están otra vez A tope. a la alza, y con violencia en algunos casos, mientras el presidente ha comentado que se va a la Guardia Nacional Sí, y no hay casi policías en Celaya, ni agentes de tránsito. Si lo observas nomás, ves, hay cada 3 horas pasar una patrulla, o sea, ya no hay el movimiento, pero sí se va a la Guardia. Sin embargo, en la Guardia, yo he platicado con gente de la Guardia y que no puedo decir sus nombres por obvias razones, pero están descontentos porque no los dejan actuar, y nomás lo tienen dando, nomás anden viendo, anden rondando, pero ustedes no van a intervenir. Que ven a alguien que asalta, no lo pueden perseguir, no pueden usar las armas. Es mando civil. Sí, ¿y qué pasa? Oye, y le pregunté yo, bueno, pero O sea, ¿cómo que no puedes usar las armas? No, nada más aguardan. sí, están resguardando nada más. Dice, no, mira, es que la consigna es que hasta que nos disparen podemos responder. Sí, Y le digo yo en tono burlón, y además pues también con cierta realidad, oye, si tiene buena puntería el criminal, ya no vas a alcanzar a responder. O sea, es una estupidez, jamás había escuchado yo de eso, que el policía no tenga una reacción, que diga, no, espérate, tú no contestes. Cuando es el trabajo principal de la policía la reacción. Y están infraganti además. No están haciendo ninguna investigación. pues esa ha sido la gran desgracia de Guanajuato, que no han podido formar ni siquiera una policía Profesional. equiparable con lo que pasa en Querétaro, por Sí. ejemplo. No, pues una policía profesional. O sea, ha sido muy mediocre. Sí. Y fíjate que hemos platicado aquí de ese sistema del policía de proximidad, y desde el 2016 Sí, o antes lo implementaron en Querétaro, exacto. y por eso tienen los resultados que tienen. Y esa fue la audacia y la gran idea. Descubrió el hilo negro López Obrador cuando propone lo mismo en el 19, pero se le ocurre esa frase fatídica de abrazos y no balazos, y ahí se cayó todo. Además era un decreto falso, nunca se iba a realizar, y fue para empoderar al No, crimen. y luego vino lo de saludar a la mamá del Chapo, Sí, no, con no. una tremenda deferencia. Y recibir todo el dinero desde antes, hombre. Sí, Pues y liberar al hijo del Chapo, Sí, decidir, no, yo lo dije, sí, déjenlo ir. sí. Y entonces, ¿dónde está el mando del Estado? Los delincuentes también son seres humanos, hay que tratarlos bien. Sí, no, los estamos cuidando también. Fíjate qué barbaridad. Y entonces, esa es una gran desgracia, que se potencia el crimen, Sí, se potencia la violencia, y el presidente tiene mucha responsabilidad al respecto por ese tipo de pronunciamientos. El presidente de la República debe decir que está en favor de la ley, que se cumpla la ley, porque entonces, ¿con qué calidad moral el presidente López Obrador se fue a desfilar cada 16 de septiembre ahí con todo el ejército mexicano, fue a Campo Marte a decir que eran pueblo bueno? sí. ¿Y dónde está la protección para los ciudadanos, para los inversionistas, para los empresarios, el pueblo realmente trabajador y que genera y da empleos? Y que ahí estriba entonces el desarrollo y la calidad de vida que puedan tener las personas. Pero ¿dónde está el Estado mexicano para poder respaldar eso? Hoy vemos la invitación de unos cuantos industriales en ese mensaje del Plan México, pero realmente la gente verdaderamente que trabaja no asistió ahí. Claro. Ahí están hoy los que están impulsando ahí a sus parientes para que se conviertan en magistrados, y que están hoy viviendo ahí con esa cosmovisión de nos vamos a hacer de todo el poder y denme todo el poder.
así como en la vida pasada, Claro. con este himno de Molotov, dame todo el poder. Ahora fíjate que, pues precisamente el parásito en el ámbito biológico de la vida vive más a gusto cuando el cuerpo no se va a defender, que está en crisis. Y se lo sigue comiendo y comiendo hasta que le mata. Así es. Y ese es el sistema político de parásitos. Sí. Que están comiéndose a México, ¿verdad? En efecto. Sí. Y entonces aquí, volviendo a Celaya, pues es una falacia que, para empezar, ese nombrecito de Secretaría de Protección Ciudadana es una burla ese nombre, porque la policía la municipal tiene nada más facultades preventivas. No va a andar persiguiendo al delincuente a menos que lo toque, como decimos, infraganti, o hacer investigación. Sí. Y entonces así se presentan cada viernes diciendo que están abatiendo el crimen. Y con ganas, bueno, ¿y usted con qué facultades, señor, está haciendo eso? ¿Dónde está la prevención? Preséntenos un informe de la prevención. Sí. Eso no dice nada. Y nuestro querido presidente no sabe ni más del asunto. Porque no entiende, no comprende, no le interesa. Él está transitoriamente, cumplió su sueño de ser presidente y ya. Y que ruede el mundo. Pues está en una posición bastante delicada. Pues sí, pues, pero va a irse de muertito. Realmente, ¿dónde está el apoyo de Ricardo Sheffield? ¿Dónde está el apoyo de Malú Micher? ¿Dónde está el apoyo ahí de los congresistas a nivel local? O de la presidenta de la República, que tanto presumía. Exacto, no ha venido. No, ni vendrá, ¿para qué? Ahora quieren tapar el sol con un mural que no sé ya lo terminaron o qué, de la que ahora consideran mártir, cuando fue pues un hecho criminal simplemente. Y además, pues, un signo inequívoco de una falta de ejercicio del Estado mexicano para resguardar el proceso electoral en un lugar donde ya se sabía que estaba complicado. Y bajo las sospechas de que son de los mismos. Eso no se ha esclarecido todavía. No. Aquí en Guanajuato no se han esclarecido muchos asesinatos de quienes han sido candidatos y de quienes ya han estado como funcionarios y en el poder público. De presidentes municipales no se ha resuelto eso. Ha quedado ahí todavía al aire y ahí están las preguntas, ahí están los cuestionamientos y los personajes que están alrededor de estas personas que fueron víctimas de la violencia y de los homicidios. Ahí están, ahí siguen en el poder público y no han dado tampoco ellos parte de su responsabilidad en estos temas. No, y la inseguridad para los periodistas, para los comunicadores. Miren, ese tema lo trata Eric en un artículo de la revista que tenemos, lo vamos a poner en circulación en este programa que se llama Forum Civis. Y entonces ahí él hace referencia al tema de la inseguridad, y sobre todo pues que a nosotros que de alguna manera estamos también en ese medio de comunicación, aunque Eric sí es periodista, yo no. Sin embargo, pues estamos en un proyecto conjunto y pues nos puede afectar, nos pueden agredir, no sabemos. Esperemos que no. Tratamos de ser congruentes, de exponer los hechos, simplemente no estamos personalizando nada. Ajá. Pero el riesgo ahí está. Esperemos que los compañeros sean protegidos, porque hay gente que sí, por ejemplo el reportero, esos están en la calle, se exponen y de repente ya no amanecen, los secuestran, los desaparecen y el gobierno no hace nada. Sí, porque lamentablemente pues, en el estado de Guanajuato, en los municipios no vemos un ejercicio periodístico por lo mismo, y lo que tenemos son personas ahí, organizaciones que nada más quieren ir a convenir que les den parte del erario público, sí, una limosna, y ya se conforman con eso. Y entonces venden el ejercicio periodístico, y no tienes por qué vender el ejercicio periodístico. Ellos están obligados constitucionalmente a darle al medio de comunicación para difundir, porque es su obligación difundir la actividad gubernamental. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué están haciendo sus representantes y el gobierno, y ese trabajo es una obligación
constitucional del Estado mexicano para pagarle a periodistas y a medios de comunicación. No es nada que el chayote y que no. Pero eso no quiere decir que tú estás comprando el ejercicio de la crítica. Eso no quiere decir que tú estás comprando el contrapeso. Ese es el ejercicio periodístico. Un tema es la difusión del gobierno y otro tema es el debate y el contrapeso y la crítica a eso que están comunicando. ¿Cómo lo están haciendo? Es el análisis del ejercicio del fenómeno del poder. Es un derecho humano a estar informados. Exacto. Sí. Bueno, pues esperemos que estas movidas de tapete hagan que la gente reflexione. Pues sí. Y sobre todo las autoridades que se pongan las sobre pilas. todo el gobernador, la gobernadora y los alcaldes. Sí. Porque ellos piensan, lamentablemente, ha habido un mal ejemplo de parte de estas nuevas autoridades, porque todavía con Enrique Peña Nieto se respetaba esto, Sí. pero con López Obrador ya fue, no, nada más el que me aplauda. Y entonces quieren paleros, quieren matraqueros, Sí. no quieren que haya periodismo, Que haya crítica. no quieren que haya medios de comunicación. Pues sí. Y tanto dinero que se gana hasta la gobernadora en propaganda. Sí, y este fenómeno de la supuesta democratización a través de las redes sociales, bueno, sí, muchos podemos hacer, ¿no? Y muchos tienen la iniciativa de poder proponer, pero esto ha concentrado más fuerza y poder en el Estado mexicano y además para que ellos minen, ataquen y se deshagan de periodistas y medios de comunicación. Sí. Lo tiro por la culata, como dice. Sí. Muy bien, estimados, pues nos retiramos por el día de hoy. Esperamos que pasen un buen fin de semana y nos vemos por aquí el sábado próximo. ¿Alguna otra cosa que quieras, por último, añadir en conclusión? En conclusión, bueno, estamos nosotros siguiendo esta pauta y este esfuerzo por dar un mensaje que tiene que ver con la misión de Plan México. Si queremos un país líder, tenemos que formar líderes y tenemos que hablar al respecto de cómo funciona, de cómo formar líderes en nuestras comunidades, en nuestras familias. Esta es la pugna que yo estoy haciendo y siempre convoco a generar sinergia y solidaridad, porque juntos podemos alcanzar un mayor esfuerzo colectivo para poder compartir información pertinente y poder trabajar en una mentalidad verdaderamente que nos lleve a una democracia resiliente frente a todas estas crisis que son latentes y que el Estado mexicano ha quedado rebasado para poder enfrentarlas. Está en el ciudadano, está en la sociedad civil, está en tu iniciativa, así que yo te convoco a que participes en conjunto con nosotros para poder establecer mecanismos que nos lleven a una buena educación para formar ciudadanos que nos constituyamos en una sociedad democrática resiliente. Gracias. Muy bien. Y sobre todo que el gobierno pierda el miedo a la oposición, porque si fueran inteligentes es una forma de fortalecerse en vez de pensar lo contrario. Sí. Así es. Muy bien, estimados, pues muchas gracias y buena tarde. Hasta pronto.